El 15 de marzo de 2026, durante la misa en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Roma, el Papa León XIV identificó explícitamente el domingo como el Día del Señor. En su homilía, está promoviendo el domingo como el Día del Señor, vinculándolo con el culto, la gratitud y el misterio de la vida. Este lenguaje es significativo porque refleja el esfuerzo de larga data de Roma por atribuir autoridad sagrada al domingo, mientras oscurece el sábado bíblico, demostrando así abiertamente que todavía se considera con autoridad para redefinir el culto, desafiando los mandamientos de Dios. Y Jesús no deja de mostrar que ningún sábado puede interponerse en el camino de un acto de amor. Después de todo, el significado del descanso sabático para el pueblo de Israel subraya que el sábado, el significado del descanso sabático es para el pueblo de Israel y para nosotros el domingo, el día del Señor. El oscurecimiento del sábado bíblico, el verdadero día del Señor. El oscurecimiento y el socavamiento de la verdad. Las palabras y acciones de Roma demuestran que no ha cambiado, no cambiará y nunca cambiará. La continua elevación del domingo como el día del Señor en lugar del séptimo día. El sábado demuestra que el sistema de PayPal todavía reclama la misma autoridad sobre la que advierte la profecía para pensar que puede cambiar la ley moral de Dios. La profecía del cuerno pequeño, Daniel 7:25. En lugar de someterse al claro mandamiento de las Escrituras, Roma continúa exaltando las tradiciones humanas por encima de la revelación divina, lo que demuestra que el sistema de apostasía previsto en la profecía sigue vivo y activo ante nuestros ojos. En este video, de la verdad sobre si los cristianos deben guardar el sábado o no. Estas verdades te ayudarán a equiparte contra las falsas doctrinas de Satanás en los últimos días. Mientras te presento 10 mitos sobre el sábado en la Biblia. Hace mucho tiempo, cuando aún existía el pecado, Dios creó un día muy importante. Un día santo, santificado y bendecido, que casi todos han olvidado. Es uno de los días más importantes de toda la historia de la humanidad. Este día santo no solo es parte del pasado, sino que tiene un significado muy importante para nuestra vida actual. En Apocalipsis 14, entre 6 y 7, en el libro de Apocalipsis encontramos el mensaje de Dios llamado el Evangelio eterno para preparar a las personas para el pronto regreso de Jesús entre y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje de Dios al mundo es adorar al Creador. En una época en la que en la mayoría de las escuelas se enseña la evolución, Dios envía un mensaje al mundo para adorar al Creador. ¿Quién es el Creador? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y fueron creadas todas las cosas, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Fíjense, Jesús creó todo. Génesis capítulo 1 nos dice que el primer día y el segundo día Dios creó la luz y el firmamento. En el tercer día Dios hizo la vegetación. En el cuarto día Dios hizo la lumbrera menor y la lumbrera mayor.
En el quinto día, Dios hizo las aves y los peces. Leamos ahora sobre el acto culminante de la creación. Génesis 1:26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. No venimos de los monos y solo evolucionamos. Nuestros orígenes se remontan a la creación y a Dios, no a los monos ni a la teoría del Big Bang. Y en el séptimo día, Dios terminó la obra que había hecho y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él había reposado de toda la obra que había hecho en la creación, en DT. Al llegar al final de la historia de la creación, encontrarán algo asombroso e inusual. Dios terminó su obra 2 veces. Observa en Génesis 1:31, Génesis 2, entre 2 en 3. Y vio Dios todo lo que había hecho en Dímame. Y aquí, que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos en la palabra hebrea Kala. Y acabó Dios en el día séptimo, en la palabra hebrea Kala, en la obra que había hecho. Y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Quizá te preguntes, ¿cómo es posible que alguien termine su obra 2 veces en la creación? Deja que te lo ilustre. Por ejemplo, un pintor trabajando en una obra maestra. Supongamos que el primer día el pintor trabaja en el lienzo y el boceto. Lo ve y dice que es bueno. El segundo día, el pintor probablemente planta y mezcla los colores. Lo ve y dice que es bueno. Y dice que es bueno. El tercer día, el pintor mezcla los fondos y las sombras. Lo ve y dice que es bueno. Reino. El cuarto día y en el quinto día, el pintor trabaja en los árboles, el cielo y el océano hondo. En el sexto día da los toques finales al lienzo. Da un paso atrás. Ve lo que ha hecho y dice que es muy bueno. Es muy bueno. ¿Él crees que el artista ha terminado la obra? Sí y no. La hermosa obra de arte está terminada, pero falta una cosa. Cada pintura debe tener la firma del pintor. Sin la firma del pintor, cualquiera puede reclamar la obra maestra. Dios terminó en el sexto día, pero pone su firma en el séptimo día. Por eso Dios llama al sábado su señal, su señal eterna. Ezequiel 20:12, que Él creó todas las cosas. Además, también les di mis sábados para que fueran una señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. En Génesis 2, versículo 1 al 3, Dios hizo 3 cosas. Génesis 2, entre 1 y 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y todo ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Reposó el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Dios hizo 3 cosas. Reposó, bendijo el día y santificó el séptimo día. En otras palabras, lo apartó para un uso sagrado. Y cuando Dios bendijo algo, es bendecido para siempre. 1 Crónicas 17:27. Ahora te has dignado bendecir la casa de tu siervo para que permanezca delante de ti para siempre, porque la has bendecido, oh Jehová, y será bendita para siempre, para siempre. Encontramos el séptimo día llamado el Raulo Apado Avance, un memorial de la creación para recordarnos que no venimos de los monos. Si ese séptimo día se hubiera santificado, nunca habría habido ateos, nunca habría habido evolucionistas y nunca habría habido budistas. Porque siempre habríamos recordado que Dios nos creó y nunca hemos empezado a especular sobre nuestros orígenes. ¿Quiere Satanás que recordemos la creación y a nuestro creador? ¿Qué sas? Para nada. Por eso introdujo la teoría de la evolución y un día
falso de adoración para hacernos pensar que quizá Dios no existe, sabiendo que el diablo buscaría hacernos olvidar la creación. Dios no quiere que olvidemos, escrito con su propio dedo en los 10 mandamientos. Aquí está el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. La ley de Dios dice, entra y trabaja 6 días y descansa el séptimo día, que es día santo, el día de reposo, vedla. ¿Por qué dijo Dios? Acuérdate. Este es el único mandamiento que empieza con la palabra acuérdate. Y sorprendentemente, el que Dios nos dijo que recordáramos, el mundo entero pareció olvidarlo. ¿Puedes recordar algo que nunca supieras antes? Así que Ajien, el sábado debió existir antes del monte Sián. Dios no habría empezado el mandamiento con la palabra acuérdate, Ajien. Amigos, Dios vio necesario que el hombre descansara de su trabajo para recordar a Dios como nuestro creador. El sábado es un día santo, nuestro tiempo de calidad con un Dios santo. Guardar el sábado no es de ninguna manera un yugo de esclavitud, sino que es nuestro alimento semanal de nuestra relación con Dios. ¿Por qué necesitamos guardar el día de reposo? También encontramos la respuesta en el cuarto mandamiento. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Algunas personas dicen, yo santifico todos los días más, pero solo Dios puede santificar un día. Dios dijo que estaba siendo particular. Dios dijo, acuérdate del día de reposo. No dijo, Dios, acuérdate, un día de reposo. Dios descansó en el día de reposo. ¿Qué día es el día de reposo? Y Dios nos dice qué día es. Dice que es el séptimo día. Y sabemos que el sábado es el séptimo día, mientras que el domingo es el primer día de la semana. En caso de duda, consulta un calendario o un diccionario. Podemos estar seguros de que el sábado es el séptimo día de la semana. Pregunta, ¿en qué día murió Jesús? Murió un viernes. Verás, según la Biblia, cuando se pone el sol comienza un nuevo día. Podemos verlo en todo Génesis 1. Así que el sol se acercaba al horizonte ese viernes, lo que significaba que el sábado estaba cerca. Y volvieron y prepararon especias, Aarón, y ungüentos, y descansaron el de reposo conforme al mandamiento. ¿Según cuál mandamiento? El cuarto. Ahí es donde Dios nos dice que el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. Así que aquí tenemos a los seguidores de Cristo después de su muerte observando el mandamiento del sábado. Evidentemente, entonces el sábado de la Biblia es el día después del viernes, porque Jesús murió un viernes y al día siguiente sus seguidores guardaron el mandamiento del sábado. ¿Quién más estaba descansando en la tumba ese sábado? Jesús nuestro Señor. ¿En qué día resucitó Jesús? Resucitó el domingo. ¿En qué día es ese según la Biblia? Veamos, Lucas 20, 1-3 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, por cual es el primer día de la semana. Sabemos que es el domingo. Por eso la mayoría del mundo celebra el domingo de Pascua todos los años. Cristo resucitó un domingo. Jesús murió el día de la preparación, que llamamos viernes. Reposó en la tumba el día de reposo o séptimo día, Alentea. Luego resucitó el primer día de la semana, que llamamos domingo. Así que el día santo, el día del Señor, es el día entre el viernes y el domingo, llamado sábado en español. Por cierto, Lucas escribió su evangelio unos 35 años después de la resurrección. Y en ninguna parte indica que estuvieran guardando un día santo diferente como el domingo. Hay al menos 5 formas de saber que el séptimo día de la semana es el sábado. Número 1, la Biblia. El sábado, como acabamos de ver, es el día entre el viernes y el domingo. El día en que Cristo reposaba en la tumba.
Número 2. La enciclopedia o el diccionario. Te dirán que el séptimo día de la semana es el sábado. Número 3. El calendario. Sé que en algunos países puede resultar un poco confuso, pero por lo general el calendario inglés empieza con el domingo y termina con el sábado. Número 4. Los judíos. Pregúntale a cualquier judío qué día es el séptimo día de la semana y te dirá que es el sábado. Número 5. Los idiomas del mundo. Cada Rolof Gelanova que anunciar Valentians y Pakisaliti con ellas. El séptimo día de la semana se llama simplemente sábado. En español es sábado. En ruso es sabot. En árabe también. En inglés, el nombre secular del sábado es sábado. Pero ¿por qué la mayoría de las iglesias cristianas de hoy guardan el domingo en lugar del sábado como su día santo? Los cristianos de hoy tienen importantes conceptos erróneos sobre el sábado que expondremos y desacreditaremos al presentarte 10 mitos sobre el sábado. Mito número 1. No hay un mandato directo en Génesis. El sábado no es para Adán y Eva. Hay fuertes razones teológicas por las que Dios no dio un mandato directo a Adán y Eva para que guardaran el sábado en el séptimo día de la creación. Pero antes de responder a eso, es fundamental entender primero estos hechos importantes. Hecho número 1. Debemos recordar que cuando Dios cesó, no había pecado ni judíos. Hecho número 2. En los primeros 6 días y en el séptimo día, se centra únicamente en lo que Dios hizo, en lo que trabajó. La palabra Dios aparece 31 veces en el capítulo 1 y en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Se subraya 10 veces que fue Dios quien trabajó 6 días y cesó el séptimo. Génesis 2:3. Dios reposó y santificó el sábado y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Fíjense bien en la palabra, porque Dios reposó y santificó el sábado, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, fíjense en la palabra por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hecho número 4. Después de crear el séptimo día, el reposo, se lo dio a nuestros primeros padres. Esta es la secuencia de los acontecimientos. Secuencia 1. Dios trabajó los primeros 6 días. Secuencia 2. Dios reposó el séptimo día. Secuencia 3. Cuando terminó el séptimo día, Dios lo bendijo y lo santificó. Secuencia número 4. Después de que Dios hubo trabajado 6 y cesado el séptimo, la semana quedó completa. Entonces Dios les dio la semana a Adán y Eva y a sus descendientes. La semana de la creación es a la que podemos referirnos como la semana de Dios, no el hombre. Ese es y reposó el séptimo. Leo. No hay un mandato directo para que Adán y Eva guardaran el reposo en la creación. Ahora estamos listos para responder a esa pregunta. Punto número 1. Adán y Eva no podían dejar de trabajar el séptimo día porque no habían trabajado el primer sexto. ¿Cómo podrían dejar de trabajar si no hubieran trabajado 6? El hombre entró en escena recién el sexto día. No han trabajado 6. Entonces, ¿cómo pueden descansar? Punto número 2. Dios tuvo que crear el sábado antes de poder dárselo al hombre. Marcos 2:27 dice, el sábado fue hecho por causa del hombre. Y Juan 1:3:3, todas las cosas por medio de él fueron hechas. Este versículo nos dice explícitamente que Jesús fue el creador y que Jesús hizo todas las cosas. Y la palabra hizo es idéntica a la de Marcos 2:27. El sábado fue hecho por causa del hombre. Punto número 3. Jesús podría haberle dicho a Adán y Eva que guardaran el sábado de la semana de la creación. Tanto porque no lo santificó hasta que hubo terminado de
descansar todo el séptimo día. Punto número 4. Es absurdo creer que Jesús bendeciría el sábado y lo apartaría como santo para sí mismo. Punto número 5. Adán y Eva no pudieron seguir el ejemplo de Dios sobre la observancia del sábado hasta que Él primero les dio el ejemplo. Punto número 6. El cuarto mandamiento se aplica a Adán y Eva, comenzando con el segundo día de reposo de la historia de la humanidad. Es incorrecto decir que no necesitamos guardar el día de reposo porque no hay un mandato directo en Génesis para guardarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para tu Señor, tu Dios. No hagas en él ninguna obra, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Punto número 2. El día de reposo fue hecho para los judíos. Estas son algunas razones sólidas por las que el día de reposo no fue hecho solo para los judíos. No. Razón número 1. Adán y Eva no eran judíos. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó antes de que entrara el pecado. Santificar significa ser apartado para un uso santo. Adán y Eva son los únicos seres humanos en la creación para quienes se apartó el día de reposo. ¿Eran judíos Adán y Eva? No. Adán y Eva representan a la humanidad. Marcos 2:27. Esta fue una gran oportunidad para que Jesús aclarara la confusión. Hizo una declaración clara de que el sábado fue hecho para el hombre. La palabra griega para hombre es antropos, de donde obtenemos antropología, el estudio del hombre. Razón número 3. Los otros 9 mandamientos no son solo para los judíos. Dios escribió los 10 mandamientos en piedra. El mandamiento no matarás, no robarás, ni cometerás adulterio. Los otros 9 se aplican solo a los judíos. El mandamiento del sábado también es para el extranjero, los extranjeros, es decir, los gentiles. Nada. Descansar en el sábado. Lea la evidencia en el mandamiento mismo. Éxodo 20:10. Extranjeros es otra palabra para los no judíos o gentiles. Leamos Isaías 56, entre 6. También los hijos del extranjero, todo aquel que guarda el día de reposo para no profanarlo y abraza mi pacto. No. El profeta Isaías dijo, los gentiles deben guardar el día de reposo porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Por lo tanto, el día de reposo es para los gentiles y para todos los pueblos, no solo para los judíos. No. En el cielo nuevo y la tierra nueva, toda carne guardará el día de reposo. En la tierra nueva, de un día de reposo a otro, toda carne vendrá a adorar delante del Señor, dice el profeta. Y el profeta Isaías en Isaías 66, 22 y 23. La cuarta razón es que Lucas era un gentil que guardaba el día de reposo. Lucas viajó con Pablo y ambos saben que el día de reposo es el memorial de la creación. Hechos 16:3. En el día de reposo salimos de la ciudad por la orilla del río. Todos los días pertenecen a Dios y por lo tanto todos los días son santos. Definitivamente podemos adorar a Dios todos los días, pero las escrituras no enseñan que todos los días sean santos. El cuarto mandamiento dice que el sexto día es para el trabajo secular, pero el séptimo día es santo, apartado para uso santo. En analogía, todo nuestro dinero proviene de Dios, pero solo el 10%. Es justo, el 10% es santo. Punto número 4. Jesús se quebrantó el sábado. Juan 5:18. Los judíos acusaban a Jesús de quebrantar el sábado cuando acababa de sanar a un paralítico. Las escrituras del Antiguo Testamento dicen que no hay ninguna ley que prohíba el acto de sanar en sábado o decirle a un hombre que levante su cama y camine a casa. Se añadieron reglas religiosas añadidas por eruditos y transmitidas por tradiciones. Jesús no quebrantó la ley del sábado al sanar en ese día. Su obra de sanación en sábado era lícita. Entonces les dijo,
¿qué hombre hay de vosotros que tenga una oveja y si ésta cae en un hoyo en sábado, mete a mano y la saca? ¿No pilas? Versículo 12. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por tanto, es lícito hacer bien en sábado. Los fariseos también acusaron a Jesús de ser glotón y borracho. Mateo 11, entre 1 y 19. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dijeron, he aquí un hombre, glotón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Jesús nació bajo la ley. Gálatas 4:40. Necesitaba obedecer toda la ley porque estaba tomando nuestro lugar. Si Jesús hubiera quebrantado la ley, sería un pecador y habría necesitado un redentor. Tito número 5. El sábado es parte del antiguo pacto judío. La mayoría de los cristianos de hoy creen que los 10 mandamientos son parte del antiguo pacto judío y por lo tanto no se aplican a los cristianos. Aquí es donde lo basaron en Deuteronomio 4, en 13:14. Así que Él os declaró su pacto, en el que os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Éxodo 20, entre 1. Y habló Dios todas estas palabras a Israel, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El problema es que sacan conclusiones erróneas de estos versículos. Éxodo 20, entre 1 y 2 muestra que Dios dio los 10 mandamientos, no solo el sábado, a Israel. Entonces la pregunta ¿es correcto que los cristianos tengan otros dioses, adoren ídolos, roben, deshonren a sus padres, maten, cometan adulterio, levanten falso testimonio y codicien? Por supuesto que no. La razón por la que Dios le dio los 10 mandamientos a Israel es porque eran su pueblo escogido en el momento en que les dio la ley. Pero en ninguna parte de la Escritura dice que sea exclusivamente para ellos. De la misma manera, Jesús prometió a sus 12 apóstoles que les prepararía un lugar. Juan 14, entre 1 y 3 dice, voy a preparar un lugar para ustedes. Ya me arco acá y si me voy les preparo un lugar, vendré otra vez a mí y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Pregunta, ¿esta promesa es exclusivamente para los 12 discípulos? En absoluto, pero es una promesa para ti y para mí. Es una promesa para todos. Mito número 6. El sábado es una señal exclusiva entre Israel y Dios. Éxodo 31, 13 y versículos 16 y 17. Habla también a los hijos de Israel, ciertamente, guardaréis mis sábados porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Es una señal entre mí y los hijos de Israel para siempre. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y en el 7º día cesó y reposó. La Biblia dice que el sábado era una señal entre Dios e Israel. Sin embargo, el texto no dice que fuera asignado exclusivamente entre Dios e Israel. Dios dio los 10 mandamientos a Israel porque eran su pueblo en ese momento, pero no deben ser vinculantes solo para el Israel literal. ¿No sería un hermoso mandamiento para los cristianos recordar semanalmente la obra creativa de Dios, que debemos descansar mientras Él descansó de su labor en este estrés, santa vida de carrera en la que vivimos? ¡Qué bendición es! El sábado es la señal entre Dios y toda su creación. Eso te incluye a ti y a mí. Mito número 7. El sábado está clavado en la cruz. Colosenses 2:14 dice, anulando los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarios, quitándolos en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los declaró públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El mandamiento del sábado no es una sombra que apunta a Cristo, apunta a la creación. La mayoría del mundo cristiano de hoy cree que los 10 mandamientos, incluido el 4º mandamiento, están clavados
en la cruz, ¿saben? El versículo 14 dice: Tarragona la escritura u ordenanzas. Los 10 mandamientos no están escritos a mano. Están escritos con el dedo, como se dice en Éxodo 31:18. Colosenses 2:14 se refiere a la ley de Moisés, escrita en un libro que era contraria, es decir, contra nosotros. La ley de Moisés está clavada en la cruz porque el diezmo significaba antitipo con cuáles son las escrituras u ordenanzas. De leerlo en Malai 4:4. Estas son las leyes de Moisés. Acuérdate de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y decretos que le ordené para todo Israel en Horeb. Y aconteció que cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta terminarlas, Moisés ordenó a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo dentro del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, para que esté allí como testigo contra vosotros. Hay 2 leyes en la Biblia. Tenemos las leyes ceremoniales, la ley de Moisés y la ley de Dios. Los 10 mandamientos, la ley moral. La ley de Moisés, que fue abolida, se coloca fuera del arca, mientras que la ley de Dios se coloca dentro del arca del pacto. Mito número 8. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En Romanos 6:14, Pablo dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa eso? Veamos el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios no lo permita. Pablo hace una declaración clara aquí. Entonces, ¿de qué pecaremos? ¿Qué es el pecado? Es quebrantar la ley de Dios. 1 Juan 3, entre 4, porque no estamos bajo la ley. Es decir, no estamos bajo la pena del pecado. ¿Qué es? La muerte, según Romanos 6:23. Por la gracia, exclama Pablo. No hay manera. El hecho de que estemos bajo la gracia no nos da la libertad o licencia para quebrantar uno de los 10 mandamientos. El profeta Isaías aclara en la Biblia qué día es el día del Señor. Dice ahí: si apartas tus pies del cielo del sábado, si eres santo, te va. Isaías si retienes tu pie de profanar el día de reposo y de hacer lo que te place. En mi día santo se llama el día de reposo, luz y santo, honorable, glorioso, santo, glorioso. El sábado significa el séptimo día. Mito número 10. Guardamos el domingo en honor a la resurrección. Según Pablo, de nuevo en Romanos 6, Cristo ya nos ha dado una señal para la resurrección. Es el bautismo, no el domingo. Por lo tanto, fuimos sepultados con Él por el bautismo para muerte, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre. Así también, nosotros debemos andar en novedad de vida. Y Pablo, como acostumbraba a fue a ellos y discutió con ellos por 3 días de reposo, basándose en las Escrituras. Así podemos ver que el apóstol Pablo era un observador del sábado, al igual que Jesús en Lucas 4:16. El sábado se santificaba en Antioquía, Hechos 13:44. Se santificaba en Filipos, en Hechos 16:13. Se santificaba en Tesalónica, Hechos 17:2-4. Y se santificaba en Corinto, Hechos 18:4. Así que puedes ver que los primeros cristianos santificaban el sábado. Jesús no cambió el sábado, ninguno de los apóstoles lo cambió. El sábado es nuestro tiempo de calidad, tiempo santo con un Dios santo, recordándolo en su día santo. El sábado es para nuestro beneficio. Antes de que Jesús venga, se predicará el evangelio eterno. Teman a Dios, denle gloria y adórenlo. Apocalipsis 14, entre 6, 7 al 10. Adoren a Jesús y eviten la marca de la bestia.
Escriban amablemente en la sección de comentarios.